Buenas tardes. El tema que nos correspondió es la economía antes y después del COVID-19 en las Bahamas. Los integrantes son Ángela Ávila Camacho, Alejandro Lapuente y quien les habla, Juan Flores Hernández. Bueno, ahora vamos a hablar de las Bahamas como un tema general para saber de este país. Es uno de los 13 países que forman la América insular e islas del Caribe. Es uno de los 35 continentes americanos. Su capital y ciudadanía más poblada es Nassau, en los cuales tiene unos habitantes de 389.482. Y su moneda son dólares bahameños, lo cual también en este país se comercializa mucho lo que es el dólar norteamericano, con libre inversión y todo. Su economía se basa en el turismo, construcción de infraestructura, turismo y servicios financieros. Este antiguamente funcionaba como un paraíso fiscal, en los cuales quiere decir que una persona natural o jurídica podía invertir, podía tener dinero allá y pues con un muy bajo tasa de impuestos y no se pedía tanto papeleo de dónde salió el dinero. Eso quiere decir que había mucho delito como evasión de impuestos. Estos sectores emplean a más de 2/3 partes de la población activa, que construyen la mitad del PIB, con el fin de diversificación de su economía. El estado actual de las Bahamas es que la pandemia es, pues como a todo el mundo le pasó y todo el mundo vio esta crisis, en los cuales fue el COVID-19, pues a las Bahamas les tocó muy duro, porque por lo menos algunos países tenían otros tipos de ingresos y no es solamente o su principal como tal el turismo. Pues esto se cerró, hubo cuarentena, hubo de todo y pues obviamente los bahameños no tuvieron ingresos y pues eso le tocó al Estado pues asumirlo, en los cuales hubo un incremento, en los cuales ya vamos a hablar. El estado actual se espera que su economía se contraiga un 14,5 en lo que fue el 2020, tras un crecimiento del 1,8 de lo que fue en el 2019. El desempleo aumentó debido a lo que yo les decía, que su fuerte era el turismo y pues no se pudo, puesto que nada más al día podían estar llegando 4 o 5 eh, barcos o cruceros de diferentes partes del mundo. La inflación se desaceleró 0,3 puntos porcentuales interanual en lo que fue los primeros 8 meses del 2020. El déficit fiscal se expandió, puesto que el Estado pues, asumió como de tal esa ayuda a lo que fueron, pues, en lo que fuera la cuarentena. Y hubo un cambio importante en la posición de las cuentas corrientes, de la balanza de pagos de los superávit del 5 puntos del PIB en el primer semestre del 2019 y un déficit del 11,9 del PIB en el primer semestre del 2020. Bueno, como todos sabemos, el COVID-19 afectó en gran medida lo que fue la economía mundial. Y, y más que eso, pues las Bahamas no solo sufrió lo que fue pues, las secuelas del COVID-19, sino que también las secuelas de un gran huracán. Entonces, lo que el gobierno se centró en que la economía económica estuviera como muy pendiente de lo que eran como la calidad de vida de de los ciudadanos, construir plataformas pues para dejar atrás todos las secuelas que dejó la pandemia. Bueno, entonces el gobierno se ha visto obligado a dejar como en suspensión lo que es la consolidación fiscal para reconstruirse primero tras el huracán, ya que lo que hizo fue pues dañar parte de la infraestructura de la isla. Entonces, pues ellos lo que tienen que hacer es invertir en esto, ya que, como lo mencionaba anteriormente mi compañero, es un país que vive del turismo o su principal ingreso es gracias al turismo. Y bueno, y lo otro es obviamente pues estimular la actividad económica tras la pandemia, pues para que la economía siga creciendo. Entonces, como resultado de esto, se tiene que el déficit fiscal creció del 1,7% del PIB en el año 2018 al
1% del PIB en el año 2019. Entonces, como vemos acá, la variación es casi del 5%. Bueno, por otro lado, tenemos que en el último trimestre del año fiscal, o sea, 2019, el gobierno gastó más de 53,3 millones de dólares más o menos en lo que fue la infraestructura para los cuidados de la enfermedad del COVID-19, suministros médicos, alquiler de sitios, apoyo para los hogares que se vieron más afectados por esto y para las empresas, ya que el flujo de turistas era muy bajo o realmente no había. Bueno, entonces, por último, el déficit fiscal va a seguir en aumento hasta el 10% del PIB en el año que transcurre, ya que el gobierno mantiene el gasto para disminuir el impacto de la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, la política monetaria se mantuvo neutral y eso hizo que pues, el banco mantuviera su tasa de interés en el 4%. El crédito interno, pues, se espera que expanda, bueno, se expandió 16,1 millones en lo que fue el año del 2020 y esto está vinculado principalmente a lo que es el endeudamiento que tiene pues, el gobierno central pues para financiar toda la rehabilitación del huracán y todas las actividades relacionadas al COVID-19, como ya lo mencionaba anteriormente. Ya que el crédito del sector privado se contraerá en 72,6 millones, lo que refleja una menor confianza empresarial, pues debido a la pandemia. Y el crecimiento de los depósitos del sector bancario se ha visto como, o sea, el crecimiento ha sido muy lento, por así decirlo, ya que la mayor de sus entradas era pues las divisas gracias al turismo y otras actividades. Y pues, como ya lo mencionaron anteriormente, esto pues no ocurrió casi en los 2 años anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, acá se espera que los depósitos crezcan en 218,9 millones de dólares para el año 2020 en comparación con los 331,004 millones de dólares en el año del 2019. Mientras que se espera que los depósitos en moneda extranjera disminuyan en 96,5 millones de dólares tras un crecimiento de 95,9 millones en el 2019. Bueno, lo otro es que obviamente la desaceleración económica pues se debe al bajo flujo de trabajo en la isla, a los despidos de los trabajadores y pues esto hace que la calidad del crédito bancario pues disminuya ya que no hay como flujo de dinero en la isla, por así decirlo. Y por último, pues el sector bancario ha aumentado sus provisiones para pérdidas de préstamo en un 20,6%, lo que equivale a 87,6 millones de dólares bahameños, y también se espera que la relación con las provisiones totales y los préstamos morosos aumenten en 16,6%, y ya, básicamente es eso. Bueno, en el sector turístico hubo un cierre casi total, lo cual provocó un desplome total de los ingresos, los cuales se enfocaban en el turismo, pues, como lo han dicho anteriormente, de la estancia y de los cruceros. A causa de todo esto, se prevé que el déficit del comercio de bienes reduzca hasta un 9,1% en el año 2020, generando así la disminución de los pagos por las importaciones de bienes no combustibles y de combustibles. Esto debido también a la caída de los precios internacionales del petróleo. También se prevé que los pagos netos por transporte disminuyan un 32,5%, debido a que pues se reducen los viajes de avión y de mar, como pues los cruceros durante la pandemia, que pues se redujo totalmente. También se prevé que las transferencias corrientes aumenten del 0,1%
del Producto Interno Bruto al 6,4% del PIB, reforzadas por las entradas de reaseguro relacionadas con el huracán Dorian, del cual pues se ha hablado en las anteriores diapositivas. Las entradas de inversión extranjera directa se contraerán un 22,3% hasta un 105,0 millones de dólares en el año 2020, debido a la reducción de las entradas de capital de las ventas de tierras. Al final de septiembre, las reservas internacionales habían aumentado en 347,9 millones de dólares, lo que permitía cubrir 8,3 meses de importaciones de bienes. Pasa, porfa. Pues podemos concluir de todo que pues en el 2020 se prevé que la economía se contraiga un 14,5%, que será el mayor descenso que ha ocurrido desde la independencia, que fue en 1973. Esta pandemia del COVID-19 se ha combinado pues con los efectos del huracán Dorian para crear una tormenta económica perfecta que pues afecta totalmente las principales repercusiones de esta pandemia se han producido en el sector turístico, que es uno de los pilares de la economía de este país, que pues va a tener un descenso del 68,0% debido pues a la falta de llegada de visitantes en los primeros 9 meses del 2020. Sin embargo, pues se espera que la economía se recupere para crecer un 4,5% en el año 2021, a medida que la actividad se recupere debido a la mejora esperada de los tratamientos contra el virus, que pues ya se ven actualmente. Y ya pues con esto finalizaríamos nuestra exposición.